Gracias, muchas gracias por permitirnos ingresar hasta sus hogares en esta entrevista de Estefanía Olmos, secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, a ver, hemos escuchado en el Congreso del Estado diputados inquietos que dicen que comparezca Estefanía Olmos para que nos explique por qué nuestro fiscal general en el Estado de Chihuahua está desempeñando ese encargo cuando hay un proceso abierto en su contra. Sí, los funcionarios públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua tenemos toda la disposición de rendir cuentas y explicar las veces que sea necesario cualquier señalamiento que se haga. Hay toda esa apertura, la ha habido y la va a haber siempre por parte de nosotros. En el caso del fiscal, aunque él personalmente lo ha aclarado y lo puede aclarar, él no está ahora formalmente sancionado por la autoridad federal. Él interpuso un medio de defensa que le fue concedida una suspensión. Entonces él de momento no tiene ninguna implicación ni ninguna limitación para ejercer su encargo. Bien, pero también se le señala a usted. Sí, en efecto, yo duré 13 años trabajando en gobierno federal y durante esos 13 años estuve obligada a presentar 26 declaraciones patrimoniales. De esas 26, en 3 de ellas las presenté fuera de tiempo. Es importante aclarar que están presentadas, el público puede entrar a las páginas de gobierno federal y ver las fechas en que se presentaron. Y como parte de esa demora en la presentación de las declaraciones, fui acreedora a una sanción que se aplicó hace muchos años en la Función Pública Federal. Esas sanciones nunca me impidieron realizar ninguna función, ni siquiera federal. Después de eso fui nombrada con cargos importantes a nivel federal, y es un tema que aclaramos desde el primer día que se hicieron señalamientos en medios. Está aclarado, la información es abierta. Como ustedes saben, de manera histórica en el Gobierno del Estado de Chihuahua los secretarios presentamos algo más allá de lo que nos pide la ley. O sea, además de presentar nuestras declaraciones a las que estamos obligados por ley, publicamos en el portal 3 de 3 con toda la apertura posible nuestra condición patrimonial, de impuestos y de conflicto de interés. Eso está abierto a los ciudadanos para que lo vean y es algo de lo que estamos convencidos. Pero no todos, hubo quienes se reservaron hacer pública esa declaración, ¿no? Sí, la presentó todo el gabinete legal. En el caso de la secretaria de la Vega es importante aclarar lo siguiente. Lo primero es que ella presenta ante esta secretaría, la Secretaría de la Función Pública, su declaración completa a la que está obligada por ley, que se presenta pues de una manera muy detallada, incluso más detallada que la 3 de 3. Entonces ella cumple con lo que la ley le establece. Adicionalmente, ella sí publica en la 3 de 3 un listado de todas sus empresas, de cuál es su participación accionaria, y eso es importante para que el ciudadano pudiera observar ahí cualquier posibilidad de conflicto de interés en el sentido de su actividad como empresario. Entonces, incluso ella, que es quien presenta menos datos, está presentando más de lo que la ley le obliga a presentar. Adicionalmente, ella presentó ante notario público en Ciudad Juárez, ante el licenciado Eduardo Romero Ramos, la misma declaración que nos presenta a nosotros como Secretaría de la Función Pública, más su 3 de 3 completa, la presenta ante notario y además hace ante notario el compromiso de que cuando ella termine su encargo, regrese y presente nuevamente su declaración con todo este alcance. Ella lo que se reservó son algunos datos de situación patrimonial de su familia, de la que ella no tiene autorización para publicar ciertos datos. Pero es importante destacar que incluso en el caso de ella, que se reservó parte de la información, pues hay un avance histórico en Chihuahua de que nunca antes secretarios de Estado habían sido tan abiertos con respecto a su patrimonio, a su declaración de impuestos y de conflicto de interés. Es algo que los ciudadanos pueden observar, pueden vigilar y de lo que nos sentimos pues muy orgullosos de que sean datos públicos. Estefanía, a ver, una pregunta. Cuando el Partido Acción Nacional era oposición, criticaba mucho a quien era gobierno, el PRI, vía César Duarte, y a sus secretarios, porque tenían a toda la familia acomodada en la función pública, a toda. Y de la mano, bueno, con una serie de señalamientos de desvíos y de corruptelas que están en vías, entiendo, de comprobarse y de fincarse responsabilidades administrativas y jurídicas. Pero cuando llega Javier Corral, bueno, ahora nos enteramos y nos percatamos que también muchos de los funcionarios ya tienen a su familia trabajando también en la función pública, vaya, que antes tenían que ser de sangre tricolor y ahora tienen que ser de sangre azul para esos encargos. ¿Tiene alguna injerencia su secretaría para determinar o decidir si hay nepotismo, porque de eso se les ha acusado? Sí, aquí es importante hacer dos aclaraciones y luego ya contestar su pregunta sobre qué injerencia tiene esta secretaría.
La primera es que de ninguna manera ha sido requisito para trabajar en este gobierno tener una afiliación partidista. Ustedes lo pueden ver a todos niveles, a nivel secretarios de Estado, directores de áreas, jefe de departamentos, algo que a nadie se le ha cuestionado su tema de afiliación. Yo misma no soy miembro del partido que ganó la elección, no tengo ninguna actividad partidista, al igual que otros compañeros secretarios de Estado. Entonces, primero, destacar que hubo un gran cambio con respecto a que la integración de los funcionarios públicos de este gobierno pues ha sido con base en las capacidades de cada uno, en la experiencia, y que no ha sido factor el tema de filiación partidista. Y la segunda aclaración es que, en efecto, la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos establece que pues no se debe establecer relación laboral, ni de contrato, ni nada con alguien con quien se tenga una relación personal o familiar. Aquí habla de relación familiar hasta en cuarto grado. De manera como simplificada, ¿cómo lo expresamos esto? Pues yo no puedo contratar en un área que dependa de mí, ni como director, ni como jefe de departamento, en ningún área que dependa de mí, a nadie con quien yo tenga relación de familiaridad, ni padres, parejas, sobrinos. Eso está establecido como tal en la... ¿Y lo han respetado? En la ley. Se ha respetado. Si hubiera cualquier desapego a la normatividad, sí es responsabilidad de esta Secretaría realizar una revisión en ese sentido y, en su caso, aplicar sanciones cuando alguien en el ejercicio de sus atribuciones hubiera contratado a alguien con quien tuviera relación familiar, personal o incluso comercial en este sentido. Es algo que esta Secretaría tiene la facultad de investigar y que puede investigar en cualquier momento con respecto a cualquier servidor público. El argumento que hemos escuchado es, efectivamente, yo soy ahora director de un área de gobierno del Estado, pero mi esposa, mis hijos, mis cuñados, mis yernos, no trabajan conmigo. Trabajan en diferentes áreas de gobierno del Estado. Y eso no es ningún delito y pueden hacerlo. ¿Así es? No tal como lo expresa, pero un poco de la siguiente forma, y le doy un ejemplo con un caso muy sonado que es el del coordinador ejecutivo de gabinete. Alguien con relación familiar está trabajando en una secretaría que no es la coordinación ejecutiva de gabinete y en la cual no hay línea de mando en este sentido. Esto funciona de esta manera porque usted no le puede restringir a alguien la oportunidad de trabajar en el gobierno si usted tiene las competencias, las capacidades y si cumplió con los requisitos que le establece la ley, porque usted tenga un familiar trabajando en otra área de gobierno, incluso en otro orden de gobierno de este nivel como tal. Lo que la ley establece es que usted no intervenga en la contratación, o sea, que usted no contrate a alguien que es su familiar o que no interfiere en la decisión de que alguien que dependa de usted contrate a un familiar. ¿Ni una recomendación? No. O sea, la ley lo que restringe es que usted no interfiera, no intervenga en contratación de alguien con quien usted tenga relación. Y usted me dice que los familiares de los funcionarios que actualmente ocupan algún puesto, para entenderle, son porque tienen el perfil adecuado y porque no los recomendaron sus familiares. Y porque no hay dependencia jerárquica directa de quien sea su familiar, de lo que ha sucedido hasta ahora. Bien, avancemos un poco. Sí. El tema de las carpetas de investigación abiertas en relación a presuntos desvíos o actos que se alejan del marco legal en la función pública de la pasada administración, ¿ahí cómo vamos? Miren, hay que explicar que desafortunadamente la corrupción no fue una excepción. A veces pensamos a lo mejor que fue una sola persona que se corrompió o que hubo algunas excepciones donde hubo corrupción. Desafortunadamente lo que sucedió en la administración pasada es que lo que operó fueron redes de corrupción en la que hay involucradas personas en más de una secretaría, en la que hubo pues asociación para cometer este tipo de actos de corrupción como tal. Si a eso le sumamos una complejidad de que como la corrupción fue de primer nivel, ustedes lo saben, el exgobernador, funcionarios de primer nivel, secretarios de Estado, directores de áreas, cuando el resto de los servidores públicos perciben esa corrupción de primer nivel, lo que pasa es que hay otros actos de corrupción menores, se empieza a hacer como un tema generalizado. Nosotros le llamamos que es una corrupción estructural o institucionalizada. ¿Qué significa esto? Que se veían como normales, que ciertos actos se veían como normales. Explico esto de contexto para que los ciudadanos sepan que no estamos investigando a una sola persona o a dos, sino que estamos investigando redes de corrupción y que eso tiene ciertas complejidades. Y que aunque sí hemos dado a conocer el número de expedientes, es importante aclarar que en cada uno de los expedientes puede haber uno o más de un involucrado en los asuntos. Hay aquí dos tipos de investigaciones, una que se lleva a cabo por la vía penal, que la lleva la Fiscalía General del Estado, y las que llevamos nosotros, que tienen carácter administrativo.
¿Qué sanciones le aplican por carácter administrativo? Pues nosotros podemos sancionar a alguien justo con suspensiones, podemos inhabilitar a servidores públicos por haber incumplido leyes o por haberse beneficiado del servicio público. Y estamos muy en coordinación, aunque hay casos que tienen vía penal y casos que tienen naturaleza administrativa, hay una coordinación muy estrecha entre nosotros y la Fiscalía General del Estado. El número de investigaciones o de carpetas de investigación que se están llevando a cabo por la vía administrativa, que aquí también hay diferentes tipos de expedientes, pero si pudiéramos llamarle como las investigaciones administrativas, son aproximadamente 60 carpetas, que el número va variando constantemente porque hemos seguido detectando más casos de corrupción y el número pues se va a incrementar. Bien, pero la percepción que tenemos ante la opinión pública es, pasan las semanas, pasan los meses y no vemos que se haya procedido aún contra uno. Y hay otros casos, como por ejemplo en Veracruz, en donde el nuevo gobierno de Veracruz ha empezado incluso a recuperar dinero y propiedades, y además ya se fincaron responsabilidades jurídicas en los que fueron señalados en su momento. Y en Chihuahua la opinión pública dice, nosotros vamos muy lentos. Sí. Esa es una. Y dos, los abogados nos han explicado que hay delitos que pueden llegar a prescribir, y entonces si se prescribe, pues sí fue una fórmula que funcionó como un mero acto de campaña, pero en la realidad o nos faltó capacidad como funcionarios, en este caso a la función pública, para poder llevar a los responsables a la cárcel o alguna consecuencia administrativa, o de plano nunca hubo realidad en lo que se explicó. Sí. Mira, es correcto en el sentido de que nosotros entendemos la urgencia de los ciudadanos de ver ya a alguien enfrentando la sanción, porque en sí el que se inicien investigaciones o que se presenten denuncias no es el resultado, es simplemente la documentación de los hechos. Entonces, que nosotros compartimos, y no solo compartimos, sino hacemos propia la demanda de los ciudadanos de que lo que quieren ver es pues servidores públicos sancionados y servidores públicos enfrentando la justicia. Lo primero que les diría es que lo que estamos haciendo, aunque nosotros sabemos que ha tomado más tiempo del que incluso nosotros hubiéramos querido, es armar casos con una solidez tal que sean casos que se sostengan en tribunales. Ustedes ven, por ejemplo, el caso, ya que usted me mencionaba, Veracruz, está también el caso de Nuevo León, que se parece. Nuevo León tardó 1 año y medio en presentar cargos penales en contra del gobernador, y como saben, el gobernador se presentó y lo liberaron al siguiente día. Entonces, lo que nosotros queremos y estamos dedicándole todos los recursos del Estado necesarios a ellos, es a presentar casos que no solo sirvan para que se liberen orden de aprehensión, sino que sean casos que se sostengan en tribunales y que se emitan sentencias condenatorias. Lo que nosotros estamos buscando es sentencias condenatorias, estamos cuidando cada una de las pruebas y cada uno de los apartados para no cometer ningún error, para presentar pruebas sólidas. Y lo que les diría es que, aunque hay muchos asuntos que todavía estamos trabajando en ese sentido, e insistir en lo que estamos documentando son redes de corrupción, y para armar redes de corrupción implica esa complejidad. Transmitirles que ya hemos presentado y los hemos explicado, se los resumo ahorita, pues casos muy completos donde ya hemos mostrado evidencia de cómo se cometieron estas irregularidades, de cuál fue la afectación patrimonial. Logramos documentar, y esto es histórico a nivel nacional, el desvío de retención de dinero a servidores públicos que era entregado al partido político. Esto sabemos que es común, desafortunadamente sucede en muchos gobiernos, pero nunca se había logrado documentar con tal nivel de claridad cómo le retenían el dinero al servidor público, cómo lo concentraban en un cheque, cómo ese cheque lo cobraban y cómo lo terminaba recibiendo el tesorero del partido político. Les doy ese caso como ejemplo porque en ese fue posible trazar algo que es muy difícil de lograr, toda la ruta del dinero. O sea, logramos hacer todo el trazo de la ruta del dinero y demostrar cómo un dinero público que debía haber sido pagado a un servidor público era destinado a un fin con interés de partido político. Ese caso ya fue presentado incluso ante autoridades federales, lo presentamos ante la FEPADE. Desde el mes de diciembre, FEPADE ha actuado con mucha diligencia. A los 2 días que presentamos la denuncia, enviaron aquí a Chihuahua a ministerios públicos federales, a policías investigadores. Ellos están recabando pues las últimas diligencias para judicializar el caso, pero que sepan que son asuntos que están documentados con mucho nivel de detalle. Presentamos ya también penalmente con ese nivel de detalle cómo hicieron desvíos en la Junta Central de Aguas, cómo se pagaron prácticamente 100 millones de pesos para una planta que está en Parral y que está operando al 18% de su capacidad, cuando lo que se dijo, se anunció el